Hola, profe, ¿cómo está? Disculpe la informalidad, sucede que estoy de viaje en estos momentos. Calculé mal la fecha del evento que tenía acá, tenía un congreso y bueno, voy a tener que ahora grabar de una manera poco común el tema de los videos, lo voy a hacer en este caso solo. Y bueno, voy a compartir pantalla en la tablet y bueno, para que vean, acá no estoy leyendo nada, tengo solamente esto que es una guía para que no me quede ningún tema, no tiene ninguna fórmula, así que bueno, voy a comenzar con lo que es el sistema de amortización de préstamos alemán. El sistema de amortización de préstamos alemán es un sistema de tasa fija, el cual sus cuotas pueden ser tanto vencidas como adelantadas, que como ya sabemos es cuando las cuotas se pueden pagar tanto al inicio como al final del periodo. Bueno, sus cuotas de amortizaciones son constantes, es decir, que van a ser iguales en todo el proceso del préstamo, y el saldo de deuda, por consiguiente, va a decrecer a medida que pase el préstamo. Los intereses se van a calcular sobre el saldo de deuda. Teniendo en cuenta esto, vamos a saber que si el saldo de deuda, a medida que se vayan pagando las amortizaciones, va a decrecer, vamos a saber entonces que el interés va a ser decreciente a medida que pasen los periodos. A medida que va bajando el saldo de deuda, la base por la cual se van a calcular los intereses va a ser menor, por ende el interés va a ser decreciente. Lo que va a provocar que la cuota total del préstamo se componga tanto por una parte por interés y otra parte por cuota de amortización. Si sabemos entonces que la cuota de amortización es constante y el interés es decreciente, vamos a tener una cuota total, decreciente. Bueno, ahora voy a compartir pantalla. Bueno, el primer tema del cual voy a hablar va a ser la cuota de amortización. La cuota de amortización, como ya dijimos, es constante, es decir, que va a ser igual en todos los periodos. Entonces entendemos que T1, que va a ser la del primer periodo, es igual a T2, que es igual a T3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Si todas las cuotas son iguales y la amortización corresponde al capital del préstamo, entonces entendemos que el valor del préstamo dividido la cantidad de periodos nos daría la cuota de amortización. Es decir, que su fórmula sería la siguiente. Es igual a B, que es el valor del préstamo, sobre N, que es la cantidad de periodos que va a tener el mismo. Bueno, disculpa el ruido si se escucha afuera. La amortización acumulada. Una vez que sabemos este concepto, partimos ahora a lo que es la amortización acumulada. La amortización acumulada, entonces, ¿cómo la entendemos? Si sabemos que todas sus cuotas son constantes, la suma de esas amortizaciones correspondería a lo que sería T1 más T2 más T3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos saber en un periodo en específico cuánto llevamos acumulado o cuánto ya llevamos amortizado del capital del préstamo, su fórmula se deduce muy sencillo. TP, que es la amortización acumulada al momento P, es igual al valor del préstamo sobre N, que es el número de periodos, por P, que es el periodo en el cual nos encontremos para saber cuánto llevamos pagado, cuánto llevamos amortizado hasta ese periodo. Ahora hablamos sobre el saldo de deuda. El saldo de deuda, que como dijimos antes, es la base por la cual se va a calcular los intereses, es decreciente. Por eso entonces lo podemos ver de dos maneras, de manera prospectiva o retrospectiva. Si miramos como esta última, la retrospectiva, vamos a querer saber cuánto ya amortizamos hasta ese momento. Es decir, cuánto hemos ya pagado del capital hasta el momento en que nos encontremos. Esto se resuelve muy fácilmente. Entonces, si tenemos el valor del préstamo, le restamos lo que ya le hemos pagado. ¿Y qué es lo que ya le hemos pagado de capital? La amortización acumulada. Entonces, su fórmula se deduce así. El saldo de deuda al momento P es igual
al préstamo menos la amortización acumulada hasta ese periodo. Esto es de la manera retrospectiva. Voy a anotarlo por acá. Ahora, si lo vemos de manera prospectiva, es decir, mirando hacia el futuro, lo que queremos saber es cuánto nos falta pagar. La otra manera nos dice cuánto hemos pagado. Esta manera nos dice cuánto nos falta. Entonces, también se resuelve muy fácilmente. El valor del préstamo al momento P, el saldo de deuda, perdón, es igual al valor del préstamo menos la amortización acumulada al momento N menos P. Una vez tenemos esto, esta es la manera prospectiva y esto nos va a dar cuánto nos faltaría pagar hasta ese momento. Si nos paramos en el momento 3, cuánto nos falta pagar hasta el momento que finaliza el préstamo. Esta es la manera prospectiva. Ahora vamos a lo que vendría a ser la cuota de interés. Esta cuota, como dijimos, va a ser decreciente. ¿Pero por qué es decreciente? Por lo que vimos anteriormente. El saldo de deuda, a medida que se van pagando las amortizaciones, se va a ir reduciendo. Y si la base por la cual se reduce, la base por la cual se calcula el interés se reduce, también su interés se va a reducir. Entonces, ¿cómo se calcula el interés del periodo P menos 1 hasta el periodo P? Es decir, por ejemplo, podríamos estar hablando del periodo 2, del periodo 2 al periodo 3, es igual a la tasa de interés, si queremos hacerlo primero, o si no, al saldo de deuda al periodo P menos 1 por la tasa de interés. ¿Por qué al periodo P menos 1? Porque el interés del momento P se calcula siempre al momento P menos 1. En otras palabras, más fácil, es que el interés de un periodo se calcula siempre sobre el saldo de deuda del periodo anterior. Por eso el saldo de deuda al periodo P menos 1 por I nos da el interés del periodo P. Si estamos parados en el periodo 3, el interés de ese periodo se va a calcular en el periodo 2, en el saldo de deuda del periodo 2. Esa es básicamente la explicación de la cuota de interés. Bueno, ahora hablemos de la cuota total. Cuota total. Como ya dijimos, la cuota total va a ser decreciente. ¿Por qué? Porque si tenemos una amortización constante y un interés decreciente, la cuota que se compone por una porción de amortización y una porción de interés, por consiguiente, va a ser decreciente, representado, por ejemplo, en este gráfico. Bueno, no me salió tan bonito. Voy a hacerlo de vuelta. Ahora sí. Entonces, tenemos acá que siempre esto sería la amortización. Y este serían los intereses. Entonces, acá podemos ver cómo los intereses van decreciendo mientras que la amortización se mantiene constante. Los intereses al inicio del préstamo son altos, mientras que pagamos una porción muy pequeña de amortización. Pero al final del periodo terminamos pagando mucho más amortización, mucho más capital y terminamos pagando casi nada de intereses. Y al final del periodo, al final del préstamo, no estamos pagando prácticamente nada de intereses. Todo esto vendría a ser la cuota total. Por eso al inicio es más cara y al final no se termina pagando. Esto no lo utilizan los bancos en realidad, que después dentro de las ventajas y desventajas que voy a explicar al final, lo voy a explicar mejor. Pero es por esto que no lo utilizan. Bueno, básicamente eso se trata. Ahora voy a explicar lo que es la suma de los intereses y el cuadro de marcha, que el cual voy a escribir y voy a hacer un corte acá para que no se haga tan largo el video. Bueno, ahora voy a pasar a hablar sobre lo que es la suma de intereses y el cuadro de marcha con su respectivo ejemplo. Bueno, para seguir la suma de los intereses, primero hay que determinar cuáles son los factores que vamos a utilizar. Primero sería P, que P hace referencia al momento en el que empiezan a devengarse los intereses, es decir, el momento en que empezamos
a asentar los intereses que vamos a considerar para esta suma. Es el momento de inicio. Después tenemos n, que como ya sabemos es el número de periodos. Y por último tenemos h, que es el momento, p es el inicio y h es el momento hasta donde vamos a considerar para esta suma de sus intereses. Es el, digamos, el límite o final. Entonces su fórmula se deduce de la siguiente manera. Entonces el interés del periodo P hasta el periodo P más H es igual a T1, que como ya sabemos T1 en este caso, en este sistema, son todas las amortizaciones, las cuotas de amortización son iguales, entonces B sobre N por la tasa de interés sobre, después tenemos multiplicado, perdón, quise decir, 2 por N menos 2 por P más H, perdón, 2 por P menos H, menos más 1 por H, me equivoqué ahí, sobre 2. Esta es la fórmula de la suma de los intereses. Bueno, ahora voy a pasar a hablar acerca del cuadro de marcha. Bueno, en el cuadro de marcha tenemos la siguiente deducción de las fórmulas que ya vimos anteriormente. Entonces, ¿qué tenemos? En el periodo 0 no tenemos nada, obviamente. Lo único que tenemos es el valor del préstamo, que va a ser el total, que más adelante en el ejemplo lo vamos a explicar. Después tenemos, entonces, en el primer periodo, como sabemos, el interés, que es lo primero que se puede calcular, es el valor del préstamo, o podríamos también determinarlo como B0, y acá podríamos poner B0 para que se entienda, es la tasa de interés multiplicada por el saldo de deuda al periodo anterior. En este caso, este es el periodo anterior, se calcula sobre ese saldo de deuda. Luego tenemos las cuotas que son de amortización, que son constantes, por eso la primera es igual a la segunda, a la tercera, etcétera, etcétera, etcétera. Después tenemos entonces la amortización acumulada, que como ya sabemos es la cuota de amortización multiplicada por el número de periodos en el que nos encontremos. Si tenemos en el periodo 1 será por 1, en el periodo 2 por 2, 3 en el periodo P y en el periodo N. Acá está claramente detallado. Luego tenemos luego tenemos lo que son las cuotas. Las cuotas totales, ¿cómo se componen? Vamos por acá. En este caso tenemos, la primera cuota se compone por la amortización del periodo 1, es decir, esta amortización está incluida acá, más el interés del periodo desde el 0 al 1. ¿Qué quiere decir esto? El periodo entre estos dos sucesos. El interés va a ser el interés obtenido en base al saldo de deuda al momento 0, es decir, el valor total del préstamo. Por eso esta notación. Y así sucesivamente en todos los cuadros de marcha. Por último me faltó hablar sobre el saldo de deuda que tenemos por acá. Tenemos entonces que el saldo de deuda al momento 1 va a ser el valor del préstamo menos la amortización acumulada al momento 1, es decir, esto. Tenemos entonces que esto va a ser lo que se le va a restar al préstamo para determinar el saldo de deuda en ese momento. Lo mismo por acá, el saldo de deuda menos la amortización de este periodo. Y así sucesivamente hasta llegar al periodo P o al periodo N. Ahora vamos con un ejemplo, el cual lo tengo en blanco porque lo voy a hacer ahora sobre la marcha. Tenemos un préstamo, este ejemplo es nuevo, aunque usamos estos valores habitualmente, no quería complicarme mucho. Tenemos entonces un préstamo de 100.000 con una tasa de interés del 10%, que vamos a utilizar por supuesto tanto por uno, y un número de 5 periodos, que bueno, acá lo voy a cambiar y voy a poner 4 y 5. Bueno, vamos a pasar. Entonces, al momento 0 no tenemos ni cuota, ni interés, ni amortización, etc. Tenemos solamente un saldo de deuda que sería el total del préstamo, 100.000. ¿Qué es lo primero que podemos calcular? El interés. ¿Cómo lo calculamos? Sabemos que el interés es de un 10%. Es de un 10%. Entonces, ¿cuánto es el 10% de 100.000? 10.000. Perfecto. Ya podemos ir componiendo entonces la primera, me confundí acá, la primera cuota. La primera cuota ya forma parte del interés. Después tenemos lo que vendría a ser la amortización acumulada.
¿Cómo sacamos la amortización acumulada? Dividiendo esta fórmula. La cuota de amortización. Entonces tenemos 100.000 dividido 5 periodos, porque son 5 los que vamos a trabajar ahora. Sería un total de 20.000. Como sabemos que es constante, entonces en todos los periodos va a ser la misma amortización. Perfecto. Una vez que tenemos esto, ya podemos determinar lo que sería la cuota. Sumando estos dos, nos daría un total de 30.000 en la primera cuota. Perfecto. Entonces, ¿cómo determinábamos entonces la amortización acumulada? Sería lo que vendría a ser la cuota de amortización por el periodo en el que nos encontremos. Sería 20.000 multiplicado por 1, porque estamos en el primer periodo. La amortización acumulada sería exactamente igual. Y el saldo de deuda, entonces, deberíamos restarle la amortización acumulada del primer periodo al préstamo original. 100.000 menos 20.000 tenemos 80.000. Acá podemos entender entonces lo que es la fórmula que tenemos acá de este préstamo. Vamos a darnos cuenta de que el interés va a ser decreciente mientras que las amortizaciones van a ser constantes. Tenemos entonces acá un saldo de deuda de 80.000. El 10% de 80.000, 8.000. Acá podemos ver que entonces decrece, es decir, que la del siguiente periodo va a ser menor que la del periodo anterior. Y así nos damos cuenta de que se cumple la regla. La amortización, la cuota de amortización sabemos que es 20.000, entonces ¿cómo va a ser la cuota? También va a ser decreciente. 20.000 más 8.000, 28.000. Acá también se cumple la regla de que es decreciente. Y así va a ser sucesivamente hasta que lleguemos al periodo 5, que ahora lo vamos a hacer. Entonces acá tenemos la amortización acumulada va a ser 20.000 por el segundo periodo. Ahora estamos en el segundo periodo, sería 20.000 por 2, 40.000. Perfecto. Entonces, restando 40.000 al préstamo original, nos quedaría un total de 60.000. Saldo de deuda inferior al anterior quiere decir que el interés va a ser inferior también. Por ende, acá va a ser 6.000, porque el 10% de 60.000 sabemos que es 6.000. La cuota de amortización se mantiene, acá tenemos una cuota de 26.000, también decreciente. Vamos a seguir. Entonces, la amortización en este periodo va a ser de 80.000. Perdón, 60.000, me confundí. Seguimos sumando de a 20.000 en este caso. Entonces, 100.000 menos 60.000, 40.000. Sigue decreciendo el saldo de deuda, seguirá decreciendo el interés. 10%, 4.000. Perfecto. Se mantiene la cuota de amortización. Es decreciente la cuota total. Y seguimos así. Ahora tenemos la amortización acumulada. Amortización acumulada ahora sí es 80.000. Restamos estos 80.000 al préstamo original. Nos da un total de 20.000. Estamos en el último periodo. En este periodo se supone que se debería dejar el saldo de deuda en cero. Es decir, se debería terminar de pagar el préstamo. Perfecto. Entonces, 10% tenemos 22. Tenemos 2.000 de interés. 10% del saldo de deuda. Acá tenemos un total de 22.000 de cuota. Acá tenemos lo que vendría a ser la amortización acumulada, que sería 100.000, porque estamos sumando la última amortización. Si restamos estos 100.000 a los 100.000 que tenemos acá del préstamo original, nos daría un total de 0. Esto siempre nos debe dar un valor de 0 o aproximado a 0. Capaz que en números más grandes nos da distinto, pero se debe aproximar a este valor porque se quiere decir que se terminó de pagar el préstamo. Y bueno, ahora voy a cortar para sacar la pantalla y voy a explicar un poco las ventajas y desventajas tanto para el deudor como para el acreedor en este caso. Bueno, un poco de las ventajas y desventajas que tenemos acerca de esto. Para el deudor, este sistema primeramente no se utiliza mucho por lo que es los bancos, o si vamos a pedir un préstamo a una financiera, no creo que utilicemos este sistema, muy rara vez se utiliza. ¿Por qué? Para los bancos no es conveniente porque en realidad a largo plazo terminamos pagando, si yo soy la persona que obtiene el préstamo, terminamos pagando menos intereses, los cuales para el acreedor no es nada favorable, porque terminamos pagando menos intereses. ¿Por qué? Porque a los intereses determinarse por el saldo de deuda, al tener una amortización constante, el saldo de deuda decrece más rápidamente. ¿Qué provoca esto? Que los intereses sean menos. Entonces la suma de esos intereses
va a ser menos a largo plazo. Otra desventaja que pueden tener para el acreedor es que también para el deudor puede ser, es que al inicio del préstamo las cuotas son muy altas. Entonces, al ser las cuotas muy altas, esto puede para el deudor desalentarlo, porque muchas veces tienen un presupuesto muy ajustado y pueden entrar en morosidad, lo cual no es bueno ni para el deudor ni para el acreedor. Entonces, el hecho de que sus cuotas al inicio sean muy altas, eso puede puede ser contraproducente tanto para las dos partes, porque pueden entrar en morosidad para los acreedores y para la misma persona que obtiene el préstamo puede ser costoso solventar esos gastos. Y más que nada, bueno, eso son las ventajas y desventajas. No es un préstamo, como digo, muy utilizado comercialmente, pero bueno, es un sistema que es bueno tenerlo en cuenta. Así que bueno.